Lecciones del mes de Ramadán. Las siguientes enseñanzas fueron brindadas antes y durante el mes de Ramadán. Su intención es preparar a los y las derviches para el mes del ayuno y las oraciones adicionales. Pensamientos antes de Ramadán. Es tiempo de prepararnos para el bendito mes de Ramadán. Muy pronto estaremos utilizando nuestro tiempo y energía de una manera muy distinta a la que hacemos durante el resto del año. Hazreti Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, dijo que los cielos y la tierra cambian con el arribo de Ramadán para aquellos que están ayunando. Las puertas de los cielos se abren y las puertas del infierno se cierran durante ese mes. Mientras estamos ayunando, el ángel que lleva la cuenta de nuestras malas acciones deja de escribir y solo nuestros buenos actos son registrados. Los ángeles descienden en ese mes y reportan a Dios quién está ayunando. Cada día de Ramadán, a más y más seres de entre aquellos que están ayunando, les es concedido un lugar en el paraíso. El momento de romper el ayuno es de una importancia espiritual muy profunda. Ayunamos por Dios y no por alguna recompensa mundanal. En un Hadís Qudsi, Dios dice: «Tú has ayunado para mí y yo soy la recompensa de tu ayuno». ¿Cómo es que Dios es la recompensa de nuestro ayuno? Nuestros sheikhs han dicho que el acto de ayunar o cualquier acto que hagamos por Dios nos acerca a Dios y Él se acerca a nosotros. Ramadán nos brinda la oportunidad de practicar la paciencia. De acuerdo a un hadís, ayunar es la mitad de la paciencia y la paciencia es la mitad de la fe. La historia de Hussein. Una de las mejores enseñanzas sufíes sobre la paciencia se encuentra en una historia que Muzafer Efendi, radiallahu anhu, contaba a menudo sobre el loco Hussein, un granjero que vivía en el pueblo de Turquía central. Cuando se casó con una mujer joven de su aldea, dos sabios religiosos que estaban de viaje asistieron al casamiento y se les concedió un sitio de honor en la mesa de los recién casados. Comenzaron a comentar e intercambiar opiniones acerca de distintos temas, como interpretaciones del Corán, sutiles cuestiones teológicas e historia islámica. Compararon historias de sus maestros y citaban obras de grandes luminarias del Islam. Hussein estaba fascinado. Jamás había recibido educación formal y de pronto sintió un ardiente deseo de convertirse en un erudito como ellos. Hussein pasó su noche de bodas con su esposa y cuando se levantó a la mañana siguiente, le dijo a su esposa que quería irse a Estambul para estudiar y convertirse en un erudito. Le pidió que ella se ocupara de la granja hasta que él retornara. Desde ese día en adelante, se lo conoció en la aldea como el loco Hussein, el hombre que dejó a su hermosa esposa para irse muy lejos a estudiar. Nadie supo qué fue de la vida de Hussein. Pasaron muchos años sin noticias de él, y sus vecinos creían que quizás lo habían matado bandidos o animales salvajes. En realidad, Hussein efectivamente llegó a Estambul y se dedicó de lleno a los estudios. Finalmente, 20 años después, sintió que ya había aprendido lo suficiente y emprendió el retorno a su aldea. Hussein añoraba ver a su esposa, a sus viejos amigos y a su familia. Eventualmente, llegó a una aldea que se encontraba a un día de marcha desde la suya, y uno de los campesinos le ofreció alojamiento por la noche. Después de cenar, el campesino le preguntó a Hussein sobre sus estudios. Hussein afirmó con orgullo que acababa de terminar 20 años de estudio con algunos de los más grandes eruditos de Estambul. El campesino comentó: «Entonces quizás pueda usted decirme, ¿cuál es el comienzo de la sabiduría?». Hussein respondió: «Los sabios dicen que el comienzo de la sabiduría es la confianza en Dios». El campesino replicó: no es eso. Entonces Hussein comenzó a darle distintas respuestas de las enseñanzas de los sabios famosos, pero el campesino una y otra vez replicaba: «No, tampoco es eso». Hussein preguntó: «¿Cómo sabe usted que estas respuestas no son correctas?». «Lo sé», respondió el campesino. Hussein le dijo: «Entonces le pido que, por favor, me diga cuál es el comienzo de la sabiduría». «Estaría muy gustoso de brindarte la respuesta a esta pregunta, pero acabas de pasar 20 años estudiando y no has aprendido. Te lo puedo enseñar, pero va a llevar un año», dijo el campesino. Hussein intuía que el campesino realmente sabía la respuesta y aceptó pasar un año estudiando con él.
Temprano, a la mañana siguiente, el campesino dijo: «Es hora de ir a trabajar la tierra». «Pero yo pensé que íbamos a estudiar». «Así es como estudiamos». Trabajaron toda la mañana, almorzaron y salieron de vuelta a trabajar. Esa noche, Hussein estaba tan agotado que se quedó dormido inmediatamente después de cenar. Y así anduvieron las cosas por días y días. Hussein no tenía energía para hablar de filosofía ni de ningún tema académico. Finalmente, se acostumbró a la rutina exigente y una noche, después de cenar, le preguntó al campesino sobre el comienzo de la sabiduría. Este le respondió: «En 20 años no has aprendido nada. Vas a necesitar un año para poder aprender este secreto». Mes tras mes, trabajaron duramente en los campos. Un día, Hussein se dio cuenta de que había pasado exactamente un año desde que había llegado a la aldea. Entonces le dijo al campesino: «He trabajado día y noche para usted durante un año completo. Le pido que, por favor, ahora me diga cuál es el comienzo de la sabiduría». El campesino le dijo: «Mañana te irás, te lo diré entonces». A la mañana siguiente, el campesino y su esposa prepararon un almuerzo bien abundante para Hussein y lo colmaron de regalos. Mientras se disponía a partir, Hussein dijo: «Y bien, sigo esperando la respuesta a la pregunta que usted me hizo un año atrás. ¿Cuál es el comienzo de la sabiduría?». El campesino simplemente le respondió: «El comienzo de la sabiduría es la paciencia». Hussein gritó: «¿Qué? ¿Me ha hecho trabajar como un esclavo por un año para darme esa simple respuesta? ¿Qué le pasa?». El campesino le respondió: «Ya ves, aún no has aprendido. Podría haberme dicho esto un año atrás». «No, te podría haber dado esas palabras, pero durante todo este año has tenido muchas oportunidades para entender lo que es la paciencia. Obviamente aún no has aprendido la lección, pero quizás hayas comenzado». Hussein no sabía qué hacer con esa situación. ¿Era el campesino un verdadero maestro o simplemente lo había engañado para sacarle un año de trabajo gratis? Al fin del día, Hussein finalmente llegó a su aldea natal. El sol justo se había puesto al llegar a su viejo hogar. Miró por la ventana y vio a su esposa, por primera vez en 21 años. Ella estaba sentada en el sillón, acariciando la cabeza de un hombre joven muy apuesto. Hussein enfureció ante su infidelidad. Llevaba consigo una pistola que usaba para defenderse durante el viaje, en el caso de que fuera necesario. Sacó la pistola, determinado a vengarse de ambos, pero entonces recordó el año que pasó junto al campesino. Se dijo a sí mismo: «Paciencia. Acabo de pasar un año aprendiendo sobre la paciencia. Quizás no debería reaccionar tan rápido», y guardó la pistola. Hussein se dirigió a la mezquita para la oración de la noche. Nadie lo reconoció, y él preguntó: «¿Dónde está el viejo Ahmed?». «Oh, murió hace 5 años atrás». «¿Y los padres de Hussein?». «¿Te refieres a los padres del loco Hussein, el hombre que desapareció el día después de su boda? Ellos murieron hace años». Después, uno de los aldeanos dijo: «Un momento, ya es casi la hora de la oración y aquí llega nuestro imán». El hombre joven, a quien Hussein había visto en su casa, se acercaba hacia la mezquita. «¿Quién es ese hombre?», preguntó. «Ese es Yemal, el hijo del loco Hussein», fue la respuesta que recibió. Nació 9 meses después de que Hussein se fuera de la aldea. Como Hussein amaba tanto aprender, su esposa gastó todo el dinero que pudo ahorrar en la educación de Yemal. Siempre que los sabios pasaban por aquí, ella hacía que ellos le enseñaran. Él es quien más conocimiento tiene de entre nosotros y es ahora nuestro imán. Después de las oraciones de la noche, Hussein salió de la mezquita y, parado en dirección a la aldea de la cual venía, se arrodilló y se inclinó ante la dirección del campesino, exclamando: «Gracias, mi maestro, usted ha salvado mi vida y la vida de mi familia». Paciencia. Ramadán nos brinda una maravillosa oportunidad para practicar la paciencia. En la historia recién mencionada, la paciencia salvó las vidas de Hussein, su esposa y su hijo. La paciencia tiene esa cualidad milagrosa.
En Ramadán, Dios nos brinda la oportunidad de practicar la paciencia durante un mes entero y efectivamente la paciencia es algo que debe ser llevado a la práctica. En el mes de Ramadán tenemos el honor y la bendición de practicar la paciencia. Por eso se dice que Ramadán es el mes de la Umma, es decir, de la comunidad del Islam. No todos piensan que ayunar es un regalo. Para algunos parece más bien una prueba, pero realmente es un regalo. Dios recompensa nuestro ayuno fortaleciendo nuestra paciencia. Uno de los 99 atributos divinos es as-sabr, el más paciente. Un famoso hadiz dice: la paciencia es hermosa, y otro hadiz señala: Dios es bello y ama la belleza. La palabra árabe sabr significa tanto paciencia como perseverancia. La firmeza y la tenacidad en pos de nuestros objetivos son aspectos de la paciencia. Paciencia significa rehusarse a abandonar incluso si el triunfo o la recompensa no llegan inmediatamente. Existen dos aspectos de la paciencia. Primero, necesitamos paciencia para evitar aquello que no debemos hacer. Por ejemplo, se requiere paciencia para no reaccionar de inmediato cuando estamos enojados. Paciencia significa rehusarnos a ser dominados por nuestro egocentrismo. Hussein mostró paciencia al rehusarse a ser dominado por su ira. En Ramadán ejercitamos la paciencia cada día cuando rehusamos rendirnos al hambre, la sed o el cansancio. La segunda clase de paciencia es la requerida para llevar a cabo nuestras buenas intenciones. Significa perseverar en nuestras prácticas espirituales para desarrollar y mantener buenos hábitos. Significa continuar con nuestra disciplina espiritual, aun cuando parezca que no estamos progresando en lo más mínimo. Hacer lo bueno y evitar lo malo, ambas cosas requieren paciencia. Para rezar necesitamos paciencia. Primero hacemos la intención de rezar, después llevamos a cabo nuestra intención. Tratamos de evitar que nuestras mentes anden vagando de aquí para allá para hacer que nuestros rezos sean auténticos. Un hadiz enseña: sin la presencia del corazón no hay oración. Nuestros corazones no están presentes en el rezo cuando nos tornamos impacientes. En lugar de estar en el momento presente, empezamos a pensar en el pasado o en el futuro. Entramos en fantasías sobre nuestros deseos y esperanzas. Si desarrollamos la paciencia, podemos estar más presentes en nuestras oraciones. La paciencia es una virtud realmente extraordinaria. Está citada 90 veces en el Corán y es uno de los atributos divinos más mencionados. Dios dice en el Sagrado Corán: «Oh creyentes, buscad ayuda en la paciencia y en la oración. En verdad Dios está con los pacientes». La paciencia es una de las cualidades centrales del creyente y el mes de Ramadán es un gran regalo para ayudarnos a desarrollar nuestra propia paciencia. Conocimiento y acción. El Islam requiere tanto conocimiento como acción. Necesitamos saber diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal y actuar de acuerdo con ese conocimiento. Durante Ramadán deberíamos leer sobre el Ramadán en el Corán y en los escritos de los maestros sufíes. Muchos de ellos han escrito sobre el ayuno. Además de ayunar, deberíamos reflexionar tanto sobre el significado del ayuno como sobre nuestra propia experiencia al realizarlo. Hoy en día, algunos de los llamados ulemás, es decir, eruditos del Islam y sus ciencias, escriben sobre ideas e ideales sin ponerlos en práctica. He contado anteriormente la siguiente historia de Nasruddin. Nasruddin era un maestro sufí que enseñaba con una gran dosis de humor. Sus historias son famosas en todo Medio Oriente. Muzafer Efendi, radiallahu anhu, se deleitaba contando muchas de ellas una y otra vez. En esta historia, Nasruddin estaba sirviendo de juez y una madre fue a verlo con su hijo prácticamente arrastrándolo hasta él. Ella le dijo: «Juez, no sé qué hacer con mi hijo. Es tremendamente goloso. Cada vez que hago postres, trata de comérselos todos. Si me doy vuelta, desaparecen los dulces de la cocina. Le he dicho una y otra vez que se controle. Le he hablado, lo he castigado, pero nada parece funcionar. ¿Puede usted ayudarme?». Nasruddin contestó: «Vuelva el mes que viene». La mujer se fue a su casa y al mes siguiente volvió con su hijo. Nasruddin inmediatamente se arrodilló y miró al niño a los ojos. «Jovencito», le dijo,
Sé paciente y espera hasta que tu madre te dé de los caramelos. Usa tu voluntad y ciertamente podrás triunfar venciendo tu apego a los dulces. La madre preguntó: Nasruddin, he tenido que viajar durante horas para llegar aquí. ¿Por qué no le dijo esto el mes pasado? Nasruddin dijo: no se lo podría haber dicho el mes pasado. Fíjese que por mi parte también tenía un gran apego por los dulces y tuve que controlarme a mí mismo durante un mes antes de poder decirle honestamente a su hijo que era posible. Vivimos en un mundo en el que mucha gente sustituye conocimiento por acción. No es nada fuera de lo común que la gente hable con autoridad sobre cosas que jamás han experimentado. Las palabras son vacías a menos que tengan el respaldo de la experiencia, y las palabras vacías no tienen sustancia y por lo tanto no llegan al corazón de la gente. La gente no va a cambiar al escuchar las palabras de aquellos que no han vivido lo que enseñan. Ayunar durante Ramadán es, en cierto modo, una práctica muy fácil. Si nuestras mentes vagan durante el rezo, ese rezo puede que no tenga ningún valor. Pero si nuestras mentes divagan durante Ramadán, no hay problema. En principio, todo lo que tenemos que hacer es dejar de comer y beber durante el día. Incluso aunque no estemos muy desarrollados espiritualmente, igual podemos practicar este tipo de ayuno. Tenemos que ejercitar nuestra voluntad y practicar la paciencia. Si somos capaces de ayunar por Dios, el ayuno de un sabio es igual al ayuno de un hombre o una mujer común. Niveles de ayuno. Pese a lo mencionado anteriormente, también existen niveles más elevados de ayuno. Lo ideal sería que, así como nos contenemos de comer y beber, también nos abstengamos de hacer o decir cualquier cosa que resulte perjudicial. Esto es mucho más demandante y exigente que el simple ayuno de comida y de bebida. Durante Ramadán, podemos tratar de no enojarnos ni provocar que otros se enojen. Podemos vigilar qué es lo que sale de nuestras bocas, tanto como lo que entra en ellas. Podemos tomarnos un momento para reflexionar antes de hablar, siendo cuidadosos en lo que decimos. Además de abstenernos de comer, deberíamos abstenernos de aquello que es dañino. Deberíamos vigilar nuestros ojos durante Ramadán. A menudo, nuestra mirada es arrogante y prejuiciosa, o miramos a otros como si fuesen objetos sexuales. En lugar de eso, podríamos bajar la mirada más a menudo. Ramadán es un tiempo para ser más cuidadosos y más conscientes. Existe también un tercer nivel de ayuno. Es el ayuno de los santos. Ellos rompen el ayuno cuando se olvidan de Dios. Es el ayuno de aquellos que permanecen constantemente en estado de oración. A pesar de que nosotros no podemos llegar a ese nivel de ayuno, es hermoso saber que existen quienes sí pueden. Los santos jamás pierden la sensación de que están ante la presencia de Dios. Podemos, sin duda, acceder al primer nivel de ayuno. El ayuno del cuerpo es relativamente simple y no es algo tan difícil. Pese a ello, incluso la capacidad para ayunar de comida y de bebida durante Ramadán no es realmente nuestra, sino que es un regalo. En lugar de enorgullecernos de nuestro ayuno, deberíamos estar agradecidos de que podemos ayunar. Hay muchas personas que están demasiado enfermas para ayunar. Es una gran bendición que nuestros cuerpos estén lo suficientemente saludables como para poder ayunar. Es muy posible que llegue un tiempo en el que ya no seamos capaces de ayunar, cuando nuestros doctores nos digan que debemos tomar medicamentos o cuando terminemos en un hospital. Debemos estar muy agradecidos por cada año que podemos ayunar, porque ayunar es un recordatorio de múltiples bendiciones. Podemos digerir la comida y podemos soportar la falta de comida, agua y sueño perfectamente durante la jornada del día. Un mes de reflexión y retiro. En cierto sentido, Ramadán es un mes de retiro. Nuestras energías son más limitadas durante el día y por ende gastamos menos energías en trivialidades. Nuestro ritmo diario gira alrededor de la oración y el ayuno. Aunque trabajamos y llevamos a cabo nuestras ocupaciones mundanales, durante este mes esas actividades parecen tener mucha menos importancia. Es muy bueno hacer menos y ocuparnos más tiempo leyendo el Corán y los escritos de los poetas y de los santos sufíes.
Muchos musulmanes leen el Corán entero durante este mes de Ramadán y los aliento a que hagan lo mismo. Cuando leen el Corán, sugiero que lo lean rápidamente, pero que vayan más despacio cuando encuentran versículos que les llaman la atención. Transcriban esos versículos, así pueden contemplarlos luego. Lleven sus propios cuadernos con esos versículos escritos por ustedes mismos. Cada vez que lean el Corán, nuevos versículos se abrirán para ustedes. Una de las lecciones de Ramadán es qué rápido pasan los días. No sabemos si estaremos aquí para el próximo Ramadán. No hay nada garantizado. Ni siquiera sabemos si estaremos aquí para nuestra próxima oración. Pero por alguna razón, de algún modo, estamos seguros de que vamos a estar aquí el año que viene. Estamos seguros de que Dios nos preservará hasta mañana, a pesar de que centenares de miles de personas mueren todos los días. Estamos confiados de que no seremos uno de ellos. Creemos que, de alguna manera, nosotros somos inmunes a la muerte, aunque cada día miles de musulmanes llevan a cabo sus últimas oraciones. Aun si estamos vivos el año que viene, puede que no podamos ayunar. Puede que estemos tirados en la cama de un hospital, con un suero colgando de nuestro brazo, sin poder ayunar, o sin siquiera poder tragar o digerir comida. Deberíamos estar muy agradecidos de poder ayunar. Es realmente un regalo maravilloso. Compasión y gratitud. Todas las religiones del mundo incluyen algún tipo de ayuno. Todo indica que todos los profetas que Dios envió al mundo enseñaron a sus seguidores a ayunar. ¿Por qué es importante ayunar? Para empezar, nos enseña a tener compasión hacia aquellos que son pobres y que se ven forzados a ayunar, o que por alguna razón están en un área en la que hay sequía y hambre, o sufren los efectos devastadores de la guerra. Estas condiciones pueden verse en todas partes del mundo. Tenemos que ser agradecidos por tener comida. El hambre es algo que ocurre en todo el planeta. No está limitado únicamente a los continentes de África y Asia. Incluso hemos tenido tremendas sequías en Occidente en tiempos pasados, durante los cuales mucha gente pasó hambre. Hoy en día, muchos habitantes de países occidentales son personas sin hogar, que viven en las calles y que no saben de dónde va a surgir su próximo plato de comida. Creemos que esto no nos puede ocurrir a nosotros, pero la gente hambrienta y sin techo está al lado nuestro. No los vemos porque no miramos realmente. Son invisibles para nosotros porque no queremos ver su sufrimiento. Hay miles de personas que viven cerca nuestro y que no tienen un hogar o un ingreso regular y constante. Ayunan a menudo, aunque no por elección propia. Es un gran regalo poder ayunar para agradar a Dios, de poder hacer algo que Dios quiere que hagamos. Hay muchas cosas realmente que Dios quiere que hagamos, pero hacemos muy pocas de ellas. Al menos podemos adoptar la intención sincera de ayunar para agradar a Dios y para seguir los mandamientos divinos. Y entonces, durante todo el día, estaremos constantemente actuando, al rehusarnos a comer o beber. Aunque también puede ocurrir que ayunemos mecánicamente, o como un deber, o que cuando ayunemos lo hagamos impacientemente, pensando todo el tiempo en comida y esperando todo el día a que llegue el momento de romper el ayuno. O también podemos ayunar con gratitud y paciencia. En este caso, cada vez que nos rehusemos a comer o beber, eso se convierte en un acto de adoración. Cuando tenemos hambre o sed durante el día, podemos sentir agradecimiento y decir: gracias a Dios siento hambre y sed, y puedo elegir hacer algo por Dios. Mi hambre y mi sed son signos de mi amor por Dios, de mi deseo de complacerlo. Estoy dispuesto a sentir una pequeña molestia y estoy agradecido de poder sentirla. Espero que estos pequeños esfuerzos me acerquen a mi Señor. ¿Por qué ayunamos? ¿Por qué ayunamos durante Ramadán? También deberíamos preguntarnos a nosotros mismos: ¿por qué rezamos? ¿Por qué hacemos el dhikrullah, es decir, la remembranza de Dios? En mi primera peregrinación a la Meca, Tosun Efendi, radiallahu anhu, nos preguntó a todos los presentes: ¿por qué están aquí? ¿Por qué vinieron hasta acá, hasta Meca? Nos hizo esa pregunta para que profundizáramos en nosotros mismos y en nuestros motivos. Tuvimos que admitir que estábamos motivados, en parte, por un deseo de participar de una aventura espiritual con amigos cercanos. También nos motivaba, en alguna medida, el prestigio que entraña realizar la peregrinación,
y a la vez el estar cumpliendo con una obligación religiosa. También esperábamos obtener algún provecho espiritual mediante todo ese proceso. Entonces, ¿por qué ayunamos? La respuesta más obvia es que Dios nos ordenó ayunar en este mes. Pero, ¿ayunamos porque tenemos miedo del castigo? ¿Ayunamos porque hay otra gente que ayuna? Podemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿quién está ayunando? ¿Dónde está en mí el deseo de ayunar? Si pensamos en el ayuno como una obligación, se puede convertir fácilmente en un deber superficial. Esta es una de las justificaciones para el famoso hadiz del profeta, sallallahu alaihi wasallam: una hora de reflexión vale tanto como 60 años de oraciones habituales. Tenemos que considerar qué es lo que estamos haciendo. ¿Dónde está en nosotros el deseo de ayunar? ¿Cuál es la intención detrás de nuestro ayuno? También podemos preguntarnos, ¿estoy haciendo esto por amor o por obediencia? Podemos explorar nuestras ansias de hacer algo para agradar a Dios. Tenemos muchos niveles de motivación en esto, así como todas nuestras otras actividades. También podemos preguntarnos, ¿estoy haciendo esto por amor o por obediencia? Podemos explorar nuestras ansias de hacer algo para agradar a Dios. Tenemos muchos niveles de motivación en esto, así como en todas nuestras otras actividades. Mientras ayunamos, podemos empezar a examinar estas distintas motivaciones dentro de nosotros mismos. Podemos observar la parte de nosotros que en lugar de ayunar quiere comer y beber, así como la parte en nosotros que quiere ser como todo el resto de la gente. Estamos dispuestos a hacer lo que sea para satisfacer a nuestro deseo de confort. Nos gusta dormir y no queremos levantarnos a comer antes del amanecer todos los días durante un mes. Pero hay otra parte en nosotros que quiere ayunar y que disfruta de esta disciplina. Esa parte se sentiría mal si no pudiese ayunar. Podemos llegar a conocer esa parte de nosotros mismos, la parte que elige ayunar, no por obediencia mecánica, miedo ni inercia. Podemos realizar el mismo tipo de autoexamen con la oración, el dhikr y otras prácticas. ¿Cuál es la parte de nosotros que recuerda a Dios? ¿Qué es lo que ocurre cuando nuestra remembranza se profundiza? El dhikr comienza en forma mecánica. Comenzamos con la repetición, el dhikr de la lengua. A medida que el dhikr se va profundizando, desciende del dhikr de la lengua al dhikr del corazón. Pero, ¿qué es lo que esto significa? ¿Qué es nuestro corazón espiritual? ¿Acaso el descenso no es realmente un ascenso? ¿Podemos tomar conciencia de cuál es el lugar en nosotros donde toma lugar la remembranza? ¿Dónde está en nosotros el lugar que reza? ¿Dónde está en nosotros el lugar que añora a Dios? ¿Qué parte de nosotros ama el ayuno? También podemos ver cómo esta parte, a veces, queda enmascarada por otras partes en nosotros. Una parte de nosotros es impaciente, incitando a nuestras mentes a vagar sin rumbo y a distraernos de la oración. Hay una parte en nosotros que no quiere ayunar, pero no debemos permitirnos olvidar la parte que sí recuerda y añora a Dios. Esa es la parte en nosotros que elige ayunar, la parte que ama el ayuno y otras partes espirituales. Esa es la parte que puede rezar verdaderamente. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos internamente y encontrar esto. No es suficiente con decir el dhikr desciende de la lengua al corazón. Las palabras por sí solas no tienen ningún significado. ¿Qué es este corazón? Ciertamente no es ese músculo en el pecho que bombea sangre a través del cuerpo. En todo el mundo, las grandes tradiciones espirituales y religiosas han considerado al corazón como algo más que ese órgano físico. En los idiomas chino y japonés, el símbolo para el corazón es el mismo. Es traducido a menudo como mente o corazón-mente. Es visto como un nivel más elevado de pensamiento y de sentimiento que el trabajo de la cabeza. En el idioma árabe, la palabra para corazón es qalb, que se refiere tanto al corazón físico como también al órgano espiritual, que es el asiento de la fe y asimismo de la inteligencia. Debemos explorar nuestros propios corazones. ¿Cuál es la experiencia del corazón? ¿Qué significa cuando el corazón se abre o se cierra? ¿Cómo se siente esto? ¿Qué comportamientos abren nuestros corazones y qué acciones los cierran? Debemos descubrir esto por nosotros mismos.
Las sabias palabras de nuestros maestros son solamente indicaciones, guías en nuestro propio autoanálisis. ¿Por qué nos involucramos en cualquiera de estas distintas prácticas espirituales? ¿Por qué ayunar, rezar o ir a la Meca? Desde el punto de vista del ego, ninguna de estas prácticas tiene sentido. El ego quiere dinero, fama y placer. Pero existe algo más en nosotros mismos y debemos entenderlo. Es la parte espiritual dentro nuestro. Si fallamos en comprender a nuestros egos, es muy probable que nos lleven por mal camino. Una de las bendiciones de Ramadán es que todos nos involucramos menos en las ocupaciones laborales. Tenemos menos energía disponible y estamos un poco cansados y medio dormidos durante el día. Como estamos con menos energía, podemos estar un poco más conscientes de nosotros mismos. Podemos enfocarnos más hacia adentro y menos hacia afuera. Las buenas noticias son que, si estamos cansados, nuestros egos también lo están. Y podemos esperar que nuestros egos centrados en sí mismos estén más débiles durante este mes. Cuando estamos cansados y hambrientos, a menudo estamos irritables y de mal humor. Y si prestamos atención, podemos ver cómo el ego funciona en esa irritabilidad. Podemos escuchar una voz interna lloriqueando. «Dame de comer, vamos a dormir, quiero tomar algo». Nos volvemos más conscientes de la voz del ego y de sus elaborados argumentos y estratagemas. Asumiendo responsabilidades en nuestras vidas espirituales. Además de investigar el modus operandi de nuestros egos, podemos también observar el funcionamiento de nuestro corazón. Este es un buen mes para autoexaminarnos. Esto no quiere decir que la experiencia de nuestros corazones va a coincidir exactamente con las descripciones que hemos escuchado o leído. No tiene por qué ser así. Hay un conocido hadiz que dice: hay tantos caminos hacia Dios como almas existen. Si hay tantos caminos como almas, entonces ciertamente la experiencia del corazón va a variar de persona a persona. Puede también variar de tiempo en tiempo, en cada uno de nosotros. Nuestro entendimiento hoy puede ser diferente de nuestro entendimiento el día de mañana. Nuestra propia experiencia puede no coincidir con lo que otra persona ha escrito sobre su camino espiritual. A menudo seguimos ciegamente lo que leemos en libros o lo que escuchamos en disertaciones. Por supuesto que es bueno aprender de otros, pero hay que ser cuidadoso. Es demasiado fácil seguir una autoridad en lugar de pensar por nosotros mismos. No deberíamos cederle a nadie la responsabilidad por nuestras vidas espirituales. Nuestro sheikh puede asumir la responsabilidad de guiar nuestra vida espiritual, pero, de todos modos, depende de nosotros el realizar serios esfuerzos para entender y seguir lo que se nos enseña. Un maestro solo puede llegar hasta cierto punto. Uno de mis maestros dijo: «Puedo cocinar para ti, pero no puedo comer por ti». Debemos comer por nosotros mismos y digerir nuestra comida nosotros mismos. Nadie lo puede hacer por nosotros. Debemos respirar por nosotros mismos, debemos rezar por nosotros mismos y debemos entender nuestras propias vidas espirituales. Un maestro puede guiarnos en nuestra búsqueda, pero no olviden que un dedo apuntando a la verdad es solo un dedo, no es la verdad. Cada uno de nosotros debe encontrar su propio camino hacia la verdad. Ramadán es un excelente momento para tener esto en cuenta. El único que puede seguir tu camino espiritual eres tú mismo. Y las cosas que encontramos en nuestro camino son cambiantes, de respiración a respiración. Lo ideal es que nuestra comprensión espiritual crezca día a día. No es algo simple o estático. La verdad absoluta no cambia, pero las manifestaciones de la verdad sí cambian. El término Sharia hace referencia a los principios y prácticas de la religión. En árabe significa camino, un sendero que nos conduce a través del desierto. La Sharia es como un sendero claramente señalado que es fácil de seguir. Pero las bien definidas prácticas externas de la Sharia son tan solo un aspecto de nuestra práctica. El sufismo se enfoca en los efectos internos de nuestra práctica. El camino sufi o tarika, que significa en árabe una ruta sin marcar a través del desierto donde las arenas se mueven y no hay señales claras. Seguir la tarika requiere refinamiento y firmeza, y también requiere de un guía que conozca el camino.
Debemos pensar por nosotros mismos y no seguir mecánicamente a otros. Esto es asumir responsabilidades en nuestra vida física y espiritual. Lo que un momento requiere de nosotros puede variar de lo que otro momento nos exige. La Sharia nos guía en cómo actuar. Nos suministra un conjunto de principios básicos para actuar en un mundo que cambia constantemente. Hay un viejo dicho que dice: no podemos pisar el mismo río dos veces. Usamos el término río como si fuera un objeto, pero en realidad un río no es algo estático. Está fluyendo, cambiando constantemente. El agua que hemos pisado en un momento se va. El agua que pisamos en un segundo momento es completamente diferente. El mismo río puede ser un hilo de agua durante una sequía y un torrente en la temporada de lluvia. Como el río, la vida es un proceso siempre cambiante. A medida que la vida cambia, también nuestro camino cambia. El viaje espiritual de otro no es el mismo que el nuestro, pero es aún el mismo camino. Debemos tratar de hacer lo mejor para permanecer conscientes de nosotros mismos y de todo lo que sea que estamos haciendo, nuestra devoción, el dhikr, el ayuno y cualquier otra cosa que realicemos. Es posible seguir solamente las reglas externas del ayuno sin prestar atención a las internas. Eso está explicado en un conocido hadiz. Mucha gente que ayuna no obtiene nada de su ayuno excepto hambre y sed. Y mucha gente que reza por las noches no obtiene nada excepto insomnio. La forma exterior no es garantía de resultados internos, pero todo comienza con la práctica exterior. Como dijo Hazrat Rumi, algunas personas rezan como gallinas cuando picotean el grano. La gallina se inclina y toca el suelo una y otra vez, tal como hacemos nosotros. Tal como Hazrat Rumi Qudusus Sirrahu ha descrito, algunas personas rezan como las gallinas cuando picotean el grano. La gallina se inclina y toca el suelo una y otra vez, tal como hacemos nosotros cuando rezamos. ¿Acaso todas esas inclinaciones alimentan a la gallina espiritualmente? Por supuesto que no. La gente que reza como las gallinas, pensando que obtendrán algo, solamente están realizando movimientos. Al menos la gallina obtiene algo, un poco de maíz, cuando se inclina y picotea. O sea que las gallinas son más inteligentes que algunos de nosotros. Este es un buen mes para reflexionar acerca de nuestro Islam, para contemplar nuestra relación con Dios. Es un buen momento para recordar que nuestra comprensión del Islam hoy no debería ser la misma comprensión que mañana. Si está vivo, nuestro Islam continuará creciendo y cambiando. No me refiero solamente a la práctica exterior o a la etiqueta musulmán. El significado profundo de Islam se refiere a nuestra capacidad de seguir algo más grande que nuestros propios deseos y necesidades egoístas. Durante Ramadán, continuamos en el mundo, involucrados en todas nuestras obligaciones y actividades, pero estamos de alguna forma divorciados de nuestra rutina y preocupaciones habituales. Seguimos un ritmo diferente. Nuestras vidas diarias giran alrededor de nuestra práctica de ayuno y rezo. Normalmente, nuestro ritmo diario está determinado por nuestras necesidades físicas y las rutinas de la sociedad, y las organizamos en función a nuestro día alrededor del horario de trabajo, colegio, comidas, etc. Exigencias externas estructuran la mayor parte de nuestro día. Durante este bendito mes, nuestro día está organizado por los ritmos de Ramadán. Nos levantamos antes del alba, no almorzamos y pasamos nuestras veladas juntos, realizando las oraciones de Tarawih de Ramadán, los 20 rakats de oración adicionales que hacemos juntos cada noche durante este mes. Asimismo, durante este mes no estamos disponibles para las exigencias del mundo que nos rodea. Deberíamos disfrutar la rutina de nuestro bendito Ramadán. Durante el resto del año colaboramos con el mundo manteniéndonos ocupados. Es difícil para nosotros quedarnos quietos. Trabajamos un poco, luego nos levantamos para la hora del té. Comenzamos un proyecto, luego respondemos el teléfono, organizamos docenas de reuniones y nos mantenemos ocupados. Gastamos muchísima energía en asuntos mundanos durante el resto del año. Todas estas acciones interfieren con nuestro ir hacia adentro. Este mes podemos disfrutar haciendo menos y recordando más a Dios. Siguiendo la voluntad de Dios. Leímos recién el siguiente pasaje coránico. Si discuten contigo, diles:
he sometido mi rostro a Allah, al igual que los que me siguen. Algunos musulmanes han podido hacerlo, pero son muy pocos. Solo la gracia divina nos permite someternos a Dios completamente. Podemos decir que deseamos someter nuestro ser a Dios. Tenemos la intención de hacerlo y tratamos de hacerlo. Rezamos para ser capaces de dedicarnos a Dios. Podemos desear hacerlo y le pedimos ayuda a Dios, pero no podemos hacerlo todo nosotros mismos. Durante Ramadán practicamos, en pequeña escala, seguir la voluntad de Dios. Nos oponemos a los deseos de confort y facilidad de nuestros cuerpos. Nos rehusamos a seguir esos deseos porque creemos en el mandato de Dios de ayunar. Ejercitamos nuestra voluntad una y otra vez cada día, cada vez que tenemos sed y nos rehusamos a beber, cada vez que tenemos hambre y nos rehusamos a comer. Cualquiera puede realizar esta disciplina exterior. Nuestro sheikh nos señaló que el burro de toda persona pobre también ayuna. Cuando sus dueños no tienen dinero, ellos no tienen nada que comer. Pero eso no convierte a esos burros en santos. Los hombres y mujeres pobres también ayunan, pero el ayuno al que se ven forzados no los transforma psicoespiritualmente. Podemos sentirnos profundamente agradecidos por poder ejercer nuestra voluntad individual haciendo aquello que creemos que Dios desea que hagamos. Cada vez que sentimos hambre o sed, deberíamos estar agradecidos de que tenemos la oportunidad de adorar a Dios directamente. Cada vez que sentimos hambre o sed, deberíamos estar agradecidos de que tenemos la oportunidad de adorar a Dios activamente, sometiéndonos a otra cosa que no son los deseos de nuestro cuerpo y del ego. Este mes es un regalo para nosotros. Necesitamos reflexionar sobre por qué ayunamos, cómo estamos ayunando y qué parte nuestra está ayunando. Al final de Ramadán. A medida que llegamos al final de Ramadán, reflexionamos en lo que hemos aprendido durante este mes. Ojalá hayamos aprendido algo acerca de nuestros egos. Durante nuestro ayuno, nuestros egos han peleado con nosotros, exigiéndonos comer y beber. En cierta forma, se trata del nivel monotemático del ego, basado en el alma animal. Es como un cachorro o un niño hambriento. Una criatura no deja de reclamar, ¡quiero comer! Y luego, cuando hemos alimentado al niño, dirá, ¿puedo comer algo de postre? Y si servimos el postre, el niño pedirá que arriba lleve crema batida. Esta parte de nosotros es bastante simple y directa. Si nos rehusamos a comer, seguirá pidiendo comida. Pero el ego narcisista es más sutil todavía. Comienza diciendo, quiero comer. Y si nos rehusamos, argumentará, pero estás cansado y hambriento y será muy malo para tu salud si no comes. Tú respondes, no me importa, estoy ayunando, no voy a comer. Entonces el ego argumenta, no te puedes concentrar si no comes, podrías perder tu empleo. El ego se presenta con todo tipo de razones ingeniosas para que no ayunes. Todos hemos escuchado esa voz interna a lo largo de todo Ramadán. Es parte de la disciplina y de la bendición de este mes que hayamos podido oírla claramente. Comenzamos a comprender cómo operan nuestros egos. Si resistimos exitosamente y ayunamos, es probable que el ego diga con orgullo, he estado ayunando, ¡qué grande soy! Soy mejor que cualquiera a mi alrededor. Esto nos quitará los beneficios del ayuno, porque entonces ayunar se habrá convertido en otra forma de alimentar al ego. El ego también les sugerirá, debemos decirle a la gente que estamos ayunando para que puedan apreciar qué espirituales que somos. Y en vez de ayunar para complacer a Dios, terminamos ayunando para impresionar a otros. Nuestros egos siempre intentarán llevarse los beneficios de nuestras acciones, sea buscando felicitaciones por nuestros actos o encontrando propósitos egoístas para lo que hacemos. Nuestros egos siempre buscarán aprobación e intentarán alimentar nuestro orgullo diciendo cuánto mejor somos en relación a los demás. ¡Qué maravilloso! Estoy ayunando. ¡Qué increíble lo que hago! De hecho, probablemente comemos más de lo habitual durante Ramadán. Tomamos un desayuno muy temprano y al final del día una gran cena. En realidad, lo único que hicimos fue saltearnos el almuerzo y lo que picoteamos durante el día. Pero nuestros egos exageran nuestros pequeños esfuerzos como si fueran algo heroico.
Otro engaño de nuestro ego es decirnos que no debemos prestar atención a otras cosas porque estamos ayunando. Podemos zafarnos trabajando menos en nuestros empleos. Podemos relajarnos y descansar más porque estamos ayunando. El ego siempre intentará que hagamos menos. ¿Qué hemos aprendido durante este mes? ¿Qué beneficios nos ha producido esta práctica? ¿Cuáles son los frutos de nuestras acciones? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué beneficios hemos recibido? Hay muchas cosas que podemos aprender de Ramadán, y no todas ellas son obvias. Podemos aprender sobre cómo nos distraemos durante este mes. Queremos dedicar este mes a la devoción poniendo en práctica el Islam, pero ¿cuánto de Islam practicamos además de ayunar? ¿Cómo nos beneficiamos de este mes? ¿Nos acercamos más a Dios durante este mes? Como dijo Hazrati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si un día ha sido igual al día anterior, ese día ha sido perdido. Es decir, si no aprendemos todos los días, si no nos desarrollamos a nosotros mismos cada día, entonces estamos desperdiciando nuestro precioso tiempo. Todos los días debemos continuar creciendo en conocimiento y en experiencia. ¿Hemos aprendido del ayuno o nuestros egos nos han manejado durante este sagrado mes distrayéndonos de aprender todo lo que es importante? La práctica del zakat, al final del mes de Ramadán, es también una maravillosa oportunidad para aprender. El zakat es uno de los 5 pilares del Islam. Esto significa dar en caridad, antes de que termine Ramadán, una 40ª parte de la riqueza acumulada. Dar no es algo fácil para alguno de nosotros. Mi maestro solía decir que muchos de nosotros actuamos como si nuestras billeteras estuvieran llenas de ortigas, porque apenas tocamos nuestras billeteras para dar caridad, nuestras manos comienzan a picarnos. Muzafer Efendi, radiallahu anhu, también nos recuerda que Dios ha prometido retribuir la caridad multiplicada por 10. ¿Cómo se siente dar en caridad el dinero que hemos ganado con esfuerzo? ¿Nos duele dar? ¿Acaso damos menos de lo que podemos? ¿O estamos agradecidos con Dios por habernos dado la capacidad de ayudar a otros y ser capaces de dar? Dios nos ha dado suficiente para que así podamos ayudar a otros. Nuestros egos argumentarán: tú no debes dar nada, debes guardar lo que tienes. Nos olvidamos de que cualquier cosa que tenemos no es nuestra, sino de Dios. Es una bendición tener la posibilidad de compartir con los que están necesitados. Dios ha estructurado nuestras vidas para que aquellos que tienen puedan ayudar a los que no tienen. La caridad es una oportunidad para servir a la creación de Dios. Sefer Efendi, radiallahu anhu, nos enseñó un buen negocio en relación a la caridad. Cuando él era un derviche principiante, recién salido del servicio militar, le dijo a su sheikh alegremente: no tengo que dar caridad este año, no tendré que pasar por los complicados cálculos del zakat porque no poseo nada. Su sheikh entonces lo regañó severamente diciéndole: ¿cómo te atreves a pensar de esa forma? Tú eres un hombre joven, fuerte, saludable. Muchos otros son demasiado viejos o están muy enfermos para trabajar. Muchos son pobres y necesitados. ¿Y tú estás diciendo que estás feliz de no poder servirlos? Entonces, Sefer Efendi, radiallahu anhu, prometió que cada año daría más zakat que el año anterior. Su sheikh le dijo cómo comenzar: yo soy tu banco. Tráeme una pequeña parte de tu salario semanal y lo guardaré por ti. Al final del año pagarás el zakat sobre eso. Sefer Efendi, radiallahu anhu, dijo: seguí el consejo de mi sheikh y así fue como me convertí en un hombre rico. Él decidió trabajar duro para así poder dar más cada año. Con el tiempo comenzó 5 negocios, incluyendo un hotel y un servicio de catering, y de hecho se hizo muy rico. Y así se manejó para dar cada año más que el anterior. Podemos aprender de este ejemplo. Para algunos de nosotros, dar caridad es una disciplina más difícil que ayunar. Alguien que es miserable encuentra que es mucho más fácil ayunar. La gente avara sale con toda clase de racionalizaciones para no dar. Ellos se dicen a sí mismos: los pobres usarán el dinero para drogas o alcohol. O ellos deben aprender a ganarse su propio sustento.
O no debemos hacer que ellos dependan de la caridad. Es difícil para algunos de nosotros ser generosos. No descuiden esta práctica. Hay mucho para aprender del zakat. Siéntanse y reflexionen en todas las razones para dar caridad y mediten sobre las bendiciones que hay disfrutando de que se nos haya concedido la abundancia para ser capaces de dar. Al finalizar el Ramadán, hemos ayunado un mes entero. Imagínense el ayuno de aquellos que no ayunan por elección. Ayunamos con la heladera llena en nuestros hogares. ¿Cuánto más difícil es el ayuno de aquellos que no poseen nada en sus heladeras? ¿O que ni siquiera tienen heladeras? Mucha gente intenta encontrar trabajo cada día para juntar el suficiente dinero para comprar comida para su cena. Sus hijos podrían sufrir psicológicamente y físicamente por la falta de nutrición. Por más increíble que parezca, la gente aún padece esta clase de hambre en muchas zonas del mundo. Muzafer Efendi, radiallahu anhu, contó que cuando Moisés, alayhi salam, estaba hablando con Dios en el monte Sinaí, Dios le preguntó: ¿qué has hecho por mí? ¿Qué has hecho por mi causa? Moisés, alayhi salam, respondió: he rezado por ti. Dios dijo: no, tus rezos no son para mí, son en beneficio de tu propia alma. Entonces Moisés, alayhi salam, dijo: he dado caridad por ti. Dios dijo: ¿de quién eran los bienes que diste? Moisés, alayhi salam, se dio por vencido y Dios le dijo: cuando alimentas a alguno de mis siervos hambrientos, me estás alimentando a mí. Cuando le das refugio a uno de mis siervos sin hogar, me estás albergando a mí. Demos el zakat con el sincero deseo de ayudar al hambriento y al que está en situación de calle, no meramente como una obligación. Muzafer Efendi, radiallahu anhu, nos advirtió que, si no damos generosamente de lo que Dios nos ha dado a nosotros, Dios se llevará nuestros ahorros de todas maneras en honorarios de médicos, en medicinas o en una cirugía, por ejemplo. Es mucho mejor para nosotros dar espontáneamente antes de que Dios lo tome de nosotros. Dios enseña. Gracias a Dios tenemos la capacidad de dar zakat, de ayudar a los hambrientos y a sus familias. Uno de los objetivos del ayuno es volvernos más compasivos con los pobres y los hambrientos. Es mi esperanza que Ramadán abra todos nuestros corazones cada año.